Vamos a predicar la palabra de Dios. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria, y le agrego, y vendrá en gloria. Oremos. Señor Jesús, tú que eres el dueño absoluto de todas las cosas visibles e invisibles, envía tu palabra para edificación y para la gloria de Dios. Glorifica tu nombre en esta hora. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos. La segunda lección que los evangelistas deben darle a la gente, porque es importante, hermano, que la gente que se está evangelizando desde el principio conozcan el fundamento de la iglesia y que seamos concretos en lo que decimos. Y también se lo decimos a los amigos, lo que la iglesia pentecostal cree. Esta mañana escuchaba en una emisora a un sacerdote católico. Hizo mucho énfasis en y lo resaltó, la Santísima Trinidad. Primero, la palabra santísima Trinidad es un nombre femenino. Dios nunca se identificó en la Biblia con un nombre femenino. Él siempre dijo que Él era varón de guerra, Señor de señores y Rey de los reyes. Decir que la divinidad de Dios sea una Trinidad, en términos femeninos, las dos cosas son insultantes. La Santísima, la Trinidad, son palabras que no concuerdan con la sana doctrina. Y yo pensaba esta mañana, es exactamente lo mismo que las iglesias trinitarias enseñan, la Santísima Trinidad. Quiero que usted sepa, amigo, que el problema que tenemos hoy día, las iglesias del nombre, es que el mundo está inundado de religiones que confiesan y creen en la Santísima Trinidad. En la Biblia no encontramos en ninguna parte ese término, Santísima Trinidad. No existe. Pero las iglesias trinitarias nos llaman a nosotros los Jesús solos, los herejes, la secta de los unicitarios. No nos reconocen como iglesia, sino como una secta, simplemente por creer en el nombre de Jesucristo el Señor. Y eso no es nuevo. Los apóstoles fueron perseguidos por causa del nombre. Los sacerdotes romanos, judíos, le dijeron a los apóstoles: no prediquen más en ese nombre. Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, ya saben que no pueden predicar más en ese nombre. Ellos se fueron y predicaron. Posteriormente los arrestaron de nuevo y les dijeron: ¿no les mandamos estrictamente que no prediquen en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de esa doctrina del nombre y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. La Biblia dice que los apóstoles salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Entonces, hermanos, somos afrentados y somos tratados como una herejía, una doctrina de demonios, solo por creer en el nombre de Jesús.
Perdóneme, nosotros no creemos en la Trinidad. Creemos en el poder del nombre, que es un solo Dios verdadero, un solo camino, una sola verdad. Y si por eso nos llaman los Jesús solos, pues que nos llamen. Con Jesús solo tenemos. Con Jesús nos basta. No necesitamos otros. Con el Señor Jesús lo tenemos todo, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en aquel que es la cabeza de todo principado y potestad. Con Él nos basta. Suficiente. Si en una fila usted es el primero, si usted mira adelante y no hay nadie, y mira atrás y no hay nadie, quiere decir que usted es el único, que usted es único, y que adelante de usted no hay nadie, ni atrás de usted. Pues la Biblia dice: yo soy el alfa y la omega, o sea, la A y la Z. Jesús llena todo el alfabeto hebreo y el griego. Jesús lo llena todo. Entonces, somos objeto de persecución, porque a nosotros se nos llama los huérfanos. Dice que porque negamos al Padre, porque creemos solamente en Jesús, y que esos evangélicos pentecostales niegan al Padre. Pues bien, amigo, el apóstol Juan dijo: el que tiene al Padre, tiene al Hijo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Si yo tengo a Jesús, tengo al Padre. Y si tengo al Padre, tengo a Jesús, porque yo y el Padre uno somos. Lo dijo el Señor. Uno somos. Y déjeme decirle, amigo, esto. Hermanos queridos, los reto a que no se aparten jamás de esta doctrina. Es la única doctrina que salva. Jesús dijo: todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en Él ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre de Jesucristo. Esta es la condenación, que la luz vino a los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Jesús dijo estas palabras, San Juan capítulo 4, lo cité esta mañana: el que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer samaritana dijo: dame de esa agua, quiero beber del agua de la fuente de Dios. Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Amigo, para que usted beba de la fuente de Dios, tiene que arreglar su problema moral, su problema matrimonial. A usted en cualquier iglesia evangélica trinitaria, si usted vive en unión libre, lo casan y lo bautizan. Lo casan, no lo bautizan así. Aquí no. Usted debe arreglar su problema moral primero antes de bautizarse. Entonces Jesús le dice a la samaritana: ve y llama a tu marido. ¿Quieres agua viva? Arregla tu problema moral. Ella dice: no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dice Jesús a una mujer. Solo en la Biblia hay 2 personas a quienes Jesús les reconoció que decían verdad: a Natanael en Juan 1, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y a la samaritana le dijo: esto has dicho con verdad. Qué bueno que Dios algún día nos dijera: hombre, este hombre es irreprensible, esta mujer dice la verdad. Que a usted la gente diga:
voy a hacer negocio con usted porque usted es un hombre de verdad. Usted es un hombre de palabra. Usted es una mujer de palabra. 1 Timoteo 4:12 dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En palabra. Es decir, que usted tiene que ser de una sola palabra. Sí, sí o no, no. No enrede la gente, porque no hay cosa más abominable que a usted le mientan. A usted no le gusta que le mientan. Y si a usted no le gusta que le mientan, no le mienta a nadie. Diga la verdad, así le toque morir. Jesús, por decir la verdad, murió. Entonces, esto has dicho con verdad. La mujer samaritana dice: me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén el lugar de adoración. Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan el Padre que le adoren. La mujer le dice: nosotros sabemos que ha de venir el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dice: yo soy. Subraya esa palabra: yo soy el Cristo. La mujer despavorida se fue a buscar a sus coterráneos para decirles: hay un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Sí, amigo, Jesús es el Cristo, y sin Él usted no tiene salvación. Ese Jesús dice estas palabras: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese Jesús dice en Juan 6: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese Jesús, Jesús solo, que nos honramos esta tarde en glorificarlo y en adorarlo y presentarlo. La gente que más privilegio tiene en este planeta son los que hemos conocido el nombre de Jesús y que podemos tomar ese nombre para publicarlo, para predicarlo, para alabarlo, para engrandecerlo. Y yo puedo decir esta noche que viva Jesús de Nazaret, porque es el único. Amén, en el cielo y en la tierra. Ese Jesús, a quienes otros menosprecian, dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese Jesús, a quien muchos desprecian y lo tienen como la segunda persona de la Trinidad, ese Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese Jesús, llamado la segunda persona, que no es la segunda persona, ese Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ese Jesús dijo estas palabras: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese Jesús dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ese Jesús dijo: si yo no hubiese hecho obras entre vosotros que ninguno otro ha hecho, no tendréis pecado, mas ahora no tenéis excusa por vuestros pecados. Ese Jesús, llamado para la religión la segunda persona de la Trinidad, de ese dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Iglesia, amigo, a usted lo tiene confundido. Los testigos de Jehová andan diciendo que Jesús
Ni siquiera es una segunda divinidad. Lo comparan con un demonio, lo comparan con un ángel. Y escriben en sus Biblias, porque hasta la Biblia la cambiaron, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era un Dios, con D minúscula. Si usted quiere saber a quiénes escriben con D minúscula, a los demonios y a los ídolos. Jesucristo ni es un demonio ni es un ídolo. Y dicen los rusalistas que los que adoran a Jesús son idólatras, porque el único que merece adoración para ellos es Jehová. Para nosotros pentecostales, Jehová es Jesús y Jesús es Jehová. En otras palabras, Jesucristo es Dios. Sí. Entonces la gente anda confundida. Mega iglesias, porque, amigos, son religiones que no le exigen a nadie nada. Inclusive le dicen a usted: venga, solamente crea. Aquí no, dicen ellos, aquí no necesitamos bautismo. Y muchas sectas no bautizan, porque se ven confrontados con una realidad. Los apóstoles no utilizaron la Trinidad. Los apóstoles usaron el nombre de Jesús de principio a fin. Y ellos se ven confrontados con eso. Por eso dicen: no, la salvación es por fe. Y por eso no se necesita el bautismo, dicen algunos. Y a usted lo confunden. Amigo, no se confunda. Jesucristo, lo que hemos leído aquí es claramente, dice Pablo, indiscutiblemente. Es decir, no hay discusión. No se equivoque, no se embolate. Jesucristo, dice aquí, es Dios, indiscutiblemente Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Evangelistas, no teman decirlo, predíquenlo en el nombre de Jesús. Prediquen el nombre de Jesús. Prediquen que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. No se dejen enredar. No se dejen enredar. Pablo dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Dios. Entonces, hermanos, no pueden haber tres. Imposible. ¿Dónde se meten tres? Si el Padre es todopoderoso, el Hijo también y el Espíritu también. ¿En dónde metemos a tres todopoderosos? ¿Dónde los metemos? Con uno solo tenemos. Si es todopoderoso, con uno solo tenemos. Y Jesucristo es el Dios todopoderoso. Con Él lo tenemos todo. ¿Para qué más? Jesús solos. El que tiene a Jesús, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me ha reconocido. ¿Cuál es el nombre del Padre? En el Antiguo Testamento el Señor se mostró de muchas maneras, en figuras, tipologías, teofanías, pero en el Antiguo Testamento Dios no reveló el nombre. Fue desconocido para la gente del Antiguo Testamento. He aquí os digo un misterio, dice la Biblia. La revelación del nombre, la manifestación de Dios en carne, es un misterio que solo se conoce por revelación de Dios. Hermanos y amigos, el ángel dijo, vea, en el Antiguo Testamento los judíos nunca identificaron a Dios con un nombre en particular. Dios se hacía llamar o los intérpretes le daban un nombre a Dios dependiendo del momento y la circunstancia. Dependiendo del momento y la circunstancia en que Dios se le apareció,
por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Con base en eso, entonces el traductor, el escritor, le daba un nombre, lo traducía. Jesús no es una traducción, Jesús es el nombre dado por un ángel. Mire, voy a decirles esto: Dios en el Antiguo Testamento no se llamó Jehová ni se llamó Yahvé. Dios en el Antiguo Testamento se identificó con el título del Gran Yo Soy. La palabra Gran Yo Soy quiere decir el que vive por sí mismo, el que existe por sí mismo, que no depende de nadie. Entonces, los traductores le dieron muchos títulos a Dios. Los trinos le dieron el título Jehová, los católicos le dieron el título Yahvé, pero ni con ninguno de esos nombres se identificó Dios en el Antiguo Testamento, ni tampoco Jesús utilizó el nombre Jehová ni Yahvé, ni los apóstoles tampoco, porque era un nombre que no era revelado. Pero el ángel vino del cielo, un ángel vino del cielo y dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fue lo mismo que el ángel le dijo a María en Lucas 1:35 y siguientes. El nombre de Jesús es el nombre revelado por Dios. En el Nuevo Testamento, la Biblia, todas las Biblias que usted quiera, solamente la Biblia de los roselistas menciona a Jehová en el Nuevo Testamento. Eso no es así. Dios se llama Jesús, lo dijo el ángel, no lo dijo los pentecostales, no lo dicen los católicos, los trinitarios, no, lo dijo un ángel: se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiere decir que Jesús es el nombre del Padre, Jesús es el nombre del Hijo y Jesús es el nombre del Espíritu. No son títulos. Ahora aquí dice claramente, hermanos, Dios se manifestó, dice Hebreos capítulo 1, en otro tiempo, dice Hebreos 1, habiendo hablado Dios en otro tiempo, de muchas maneras, muchas veces, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria a Dios. Aquí encontramos en estos dos versículos, el primer versículo, el apóstol resume todo el Antiguo Testamento, todo. Los 4000 años de historia del Antiguo Testamento lo resume el escritor en un solo versículo. Luego el versículo 2 resume todo el Nuevo Testamento en un solo versículo. En estos postreros días, los postreros días comenzaron con Jesucristo. Nos ha hablado por Jesucristo. Dios habló de muchas maneras, pero ahora en los postreros tiempos fue Dios el que vino y habló directamente. Por eso dice: Dios fue manifestado en carne. Hay unas versiones, otras versiones que son hasta conchudas y profanas. Dicen algunas versiones nuevas, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el Hijo se manifestó en carne. Otras versiones dicen: la religión se manifestó en carne. Son versiones totalmente amañadas, porque no dice la Biblia que fue el Hijo el que se manifestó en carne, sino Dios. Porque para el Trino, Jesús existía como Hijo desde la eternidad. Porque para el Trino, el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu es eterno. ¿Dónde se meten tres eternos? Imposible. Entonces, amigos, miren, cuando la Biblia habla del Hijo, se refiere a la manifestación de Dios en carne. No que el Hijo existiera en la eternidad, porque no existe un Hijo eterno. No, Señor. La palabra hijo se limita al tiempo. Hijo es aquello que es engendrado. Lo que es engendrado crece y muere. Jesús como hombre murió en la cruz. Fue engendrado en el vientre de María. Nació como hombre, creció
cumplió su ministerio, fue al Calvario y murió en la cruz. El que resucitó de los muertos no fue el Hijo de María, fue otro cuerpo glorificado. Entonces, Jesucristo no existe como Hijo eterno, porque no existe un Hijo eterno. Si existiera un Hijo eterno, habría una Madre eterna. Ahora, Dios no vino del cielo como Hijo. Dios se hizo Hijo aquí, no aquí en Medellín, aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra hijo es un término futuro, es futuro. Dice el Salmo 2, que se habló 1000 años antes de Cristo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero ese no es el hoy del pasado, es el hoy de la gracia. ¿Cuándo fue engendrado Jesús? En el Nuevo Testamento, cuando el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá, futuro, de ti será, futuro, nacerá, será. No está hablando del pasado, no dice el ángel, por tanto el Hijo que va a nacer de ti existe desde la eternidad. No, Señor. El Hijo comenzó en el vientre de María. Dios como Hijo comenzó en el vientre de María. Y dice, nacerá. Le dice a María, nacerá. Y se llamará Hijo de Dios. Jesús, o sea, Dios comenzó a llamarse Hijo de Dios desde el momento en que fue engendrado, nació y creció. Antes no existía el Hijo. Antes, en el Antiguo Testamento existía Dios como Dios solito, solito. Dios no tiene compañía nunca. Dice la Biblia, ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo. Yo hiero, yo sano, yo hago vivir, yo hago morir. Levanto mi mano al cielo y diré, vivo yo para siempre. Pero no te viene el texto, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. No hay dioses conmigo. Dice la Biblia en Isaías capítulo 43, yo, y fuera de mí no hay quien salve. Yo, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, el problema de la gente es no saber discernir que el que vino a la tierra fue Dios manifestado en carne. Eso lo dice clarito, Dios fue manifestado en carne. Por eso los pentecostales unicitarios no creemos en la Trinidad. Creemos que Jesús, el que estuvo aquí en la tierra, que se hizo hijo, no era hijo, se hizo. Creemos que ese que se hizo hijo es el mismo Dios de la eternidad. Y se hizo hijo con un propósito, de venir a ser nuestro pariente cercano para cumplir la obra de redención. El único que podía pagar el precio y salvar a los pecadores sin violar la ley era el mismo Dios. El único que puede cambiar una ley en un país es el Congreso, que son los legisladores. Ni siquiera el presidente puede cambiar una ley del Congreso. La tienen que hacer los mismos legisladores. El que dictó la ley es el que la puede cambiar. Jesús, en el Antiguo Testamento, fue el que dio la ley en manos de Moisés. Entonces él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Cómo podía salvarnos a nosotros sin violar la ley? ¿Cómo? Si el decreto de Dios era la paga del pecado es muerte, si la ley lo dijo, el adúltero, el fornicario, el idólatra, el avaro, el parricida, el matricida, el homosexual, el afeminado y otros montón de cosas, dice la Biblia, para ellos había pena de muerte. Eso dice la Biblia. Entonces, lo único que había para ese tipo de cosas era la muerte. No había otra cosa. Porque fue Dios el que legisló. Si Dios
hubiese salvado a la gente de otra manera, Él mismo había violado la ley. ¿Cómo podíamos ser salvos nosotros si había una disyuntiva sobre cada uno de nosotros? La paga del pecado es muerte. Usted y yo teníamos que morir, indiscutiblemente. Pero aparte de morir, nos íbamos al infierno. ¿Cómo podía Dios salvarnos sin violar la ley? La única manera, hermano y amigo, que Dios podía salvarnos era que Dios se hiciera un hombre semejante a nosotros. La única manera era que Dios, porque ningún hombre nos podía salvar, aunque muriera por otro, dice la Biblia, no podía salvarnos. En el Antiguo Testamento, Dios prefirió la sangre de los animales para redención de Israel, para expiación de Israel. Prefirió la sangre de los animales antes que la sangre de un hombre. Pero esa sangre era solamente una tipología. Hasta la gente que le creyó a Dios en el Antiguo Testamento, como los que le creen a Dios en el Nuevo Testamento, son salvos por la sangre de Cristo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. La sangre de los animales era solo una expiación, un cubrimiento, no más, hasta que viniese la verdadera sangre que limpia de todo pecado. Entonces Dios tenía que salvarlo, y quería salvarlo a usted y a mí. Pero ¿cómo hacerlo sin violar la ley que Él mismo dio? La paga del pecado de muerte. Este pecador tiene que morir. Pero ¿cómo lo salvo yo si se tiene que morir porque está escrito? ¿Cómo lo salvo? Si lo mato, pues se muere, pero se pierde. ¿Cómo lo salvo? ¿Cuál fue la única manera? Dios se hizo nuestro pariente cercano. Dios tomó un velo, Dios tomó forma de hombre, se humanó en el vientre de una mujer, anduvo en la tierra en forma de hombre, anduvo. Dios tomó sangre. La sangre de Jesús es la sangre de Dios. No era sangre del Antiguo Testamento, ni la de María, ni la de José, porque no pudiera salvarnos. Él mismo, Dios mismo tomó sangre. Dios mismo creó la sangre con que pudiéramos ser salvos. La sangre suya para nada sirve. La sangre de Cristo es sangre que Dios preparó. El cuerpo de Cristo fue un cuerpo que Dios mismo preparó y anduvo en ese cuerpo, y solo así, amigo y hermano, Dios podía librarnos de la muerte sin violar la ley, con justicia, porque como Él decretó pena de muerte para el pecador, Dios se hizo pecador, increíble pero así es, para morir por el pecador. Ustedes no podían morir porque al fin y al cabo mueren, pero se condenan. Pero por eso Dios tomó forma humana, se hizo carne, estuvo aquí, y para no violar la ley que Él mismo dio, Él murió por usted. Y por eso es que Él judicialmente nos puede salvar, y tenemos derecho a decir que somos salvos, porque Él nos salvó sin violar la ley. Él nos salvó cumpliendo la ley. ¿Y cómo lo hizo? Muriendo por nosotros. Usted y yo tenemos un privilegio gigantesco. Dios se hizo hombre y en esa humanidad murió por usted y por mí, para que usted y yo vivamos con Cristo un día en la eternidad. Pero no fue el Hijo eterno, fue el Dios eterno que vino y se hizo siervo, y en esa condición murió. Sin violar la ley nos salvó, y hoy somos salvos. Por eso, en el nombre de Jesús, amigo, no se deje confundir. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Que usted lo vea por ahí orando, es que en Jesús hay dos naturalezas, dos formas, en forma de Dios y en forma de hombre. Y es un tema bien largo, pero hermano, amigo, mire, ¿qué importa que nos llamen los Jesús solos? Jesús solito
hizo la redención. Jesús solo predicó el evangelio. Jesús solo echó fuera a los demonios. Jesús solo sanó a los enfermos. Jesús solo fue a la cruz. Por eso nosotros somos Jesús solos, porque en la cruz donde se hizo la redención no fue nadie más, ni los papas, ni Pedro, ni Pablo, ni las vírgenes, nadie. Jesús solo fue a la cruz. Jesús solo fue a la tumba. Jesús solo resucitó. Y Jesús solo se fue al cielo. Y Jesús solo volverá. Y Jesús solo lo salvará a usted. ¿Qué cuento de la Santísima Trinidad? No existe. Solo hay un Dios manifestado en carne. Por eso, hermano, créanlo o no, predíquenlo, prediquen esa doctrina. Con todo lo que acá, hay un pensamiento aquí que le voy a leer. La Biblia dice en Isaías 35: decídalos de corazón apocado, esforzados no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Y también dice: porque así ha dicho el Señor, yo iré a buscar a mis ovejas y yo mismo las reconoceré. Qué bonito esto, ¿cierto? Gloria a Dios. Hijo es aquello que nació de María. Hijo es aquello que fue engendrado. Hijo es aquello que murió en la cruz. Pero como Dios resucitó de los muertos y vive para siempre. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Llevó nuestros pecados siendo el mismo Dios. ¿Qué pensaría si el rey de un país se hiciera un sirviente? ¿Qué pensaría usted de eso? Es demasiado grande, pero el rey del universo se hizo siervo y estuvo aquí entre nosotros, caminó con nosotros, y por eso es que esta salvación vale todo lo que usted quiera, en el nombre del Señor. Evangelistas, no se amilanen por esto. Y a los amigos también les digo, el mundo está lleno de evangélicos mediocres. Uno vive y adora de acuerdo a lo que cree. Si usted cree que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, usted tiene una vida de segunda calidad. Pero si usted cree que Jesucristo es el primero y el último, su vida será de primera calidad. A eso es que los invito, hermanos, para que creamos en esta doctrina. Con Jesús solo lo tenemos todo. Estemos de pies, por favor, hermano.